Es que no se escucha mucho, profe. Dale. Buenas tardes, entonces. Vamos a iniciar la clase de Sociología Jurídica. Hoy corresponde hacer las exposiciones que respectan a la cuarta unidad precedente de la Sociología del Derecho. Para hoy, entonces, teníamos nosotros planificado las exposiciones, iniciando por la teoría de Luis Gumplugües. Entonces, vamos a darle lugar al equipo, al grupo número 1, que está conformado por Julio Moreno y Osman Benavides. Dale, inicien. Dale, Osman. Bueno, como ya sabemos, Luis Gumplowicz dio una base sociológica a la teoría positivista acerca de lo que el derecho es un ejercicio propio del Estado, por lo cual hay un factor importante, que es el que promueve el desarrollo de la humanidad, que son las diferentes luchas de raza en donde luchan para obtener el poder. En esa lucha, la raza más fuerte domina a la más débil y luego hacen una organización. Esa organización con el fin de establecer su poder. Esa organización es el Estado. Y para que esa organización se cumpla y llegue a su objetivo, se necesita de un instrumento importante. Ese instrumento importante es el derecho. Según Luis Gumplowicz, el derecho es una forma de vida social que nace lo que es el conflicto entre grupos sociales heterogéneos y desigualdad de poder. Entonces, el derecho tenía como principal idea establecer lo que es el poder del grupo más fuerte sobre el grupo menos fuerte. De igual manera, tener también lo que es y detener las desigualdades sociales, económicas y políticas. Dentro de esa teoría de Luis Gumplowicz, también se vio lo que fue de que la doctrina la estableció en varios de sus libros, pero nunca cumplió con lo establecido. Y considerándose y solo acertando en lo que fue la teoría del derecho, que es una lucha por la emancipación. De igual manera cometió un error, el cual consistió en no diferenciar las formas de las formas y manifestaciones del derecho e incurrir en generalidades que no facilitan la comprensión de la dinámica inherente al desarrollo jurídico. Listo, entonces a continuación mi intervención, profe. Como decía mi compañero Osman, Luis Gumplowicz es considerado como el padre del positivismo sociológico, ya que mediante sus teorías, expuso lo que son los problemas sociales, los problemas económicos y cómo existía y se iba a prolongar eso durante nuestros tiempos modernos, lo que es la jerarquía entre razas, los distintos grupos sociales, los cuales tienen distintas formas de acceso en el ámbito económico, social, político, donde unos dominan a otros. Esto arraigado, según él, por distinciones ideológicas, económicas. Las personas que tenían acceso a la educación para son las personas que dominan a los demás porque estos son los que tienen el conocimiento, mientras los otros son unos subordinados. En las doctrinas que consideran a la sociedad como un todo y al derecho como la expresión de dos formas de sociedad, mecánica y orgánica, o de dos tipos de voluntad esencial y arbitraria. Se oponen las doctrinas que consideran a la sociedad como dividida en grupos en lucha entre sí, y en la que consideran, para distinguirlas de las anteriores, se las puede llamar doctrinas conflictivistas. Gumplowicz percibió que el derecho también era un instrumento importante para lo que se denominó lucha por la emancipación. La cultura humana, señaló, se caracteriza por una lucha de emancipación de clases y grupos que han estado excluidos de participación, como lo mencioné anteriormente, en el ámbito político, social y económico.
En estas luchas, las clases oprimidas emplean como arma principal la idea del derecho. Esta es una arma que ha sido forjada por la clase gobernante, pero la emplean las clases más bajas con objeto de atacar o destruir el dominio de esta. Por ejemplo, la burguesía en su lucha con la clase feudal apeló a los derechos universales del hombre, a la libertad, a la igualdad, a la equidad de este. En tiempos más recientes, la clase trabajadora hizo lo mismo en su lucha por la emancipación económica. Su pensamiento se enmarca dentro del darwinismo social, realizando aportes fundamentales a la teoría del conflicto y a la teoría del Estado, otra ciencia en la cual es considerado como un gran fundador de esta. Dos de sus obras más conocidas son Rassenkampf y Sociolgeske, que en esta obra él planteó esta su doctrina, la cual hasta el día de hoy sigue muy presente en lo que es la sociología y en sus distintas subdivisiones. Eso sería todo, profe. Bueno, dos preguntas, una para Osman y una para Julio. Para Osman, Correcto. quiero preguntarle si en lo que leíste y pudiste analizar de la teoría de Gumplowicz, es cuáles son los aportes al derecho como tal en un Estado y a la solución de conflictos. ¿Cuál es la propuesta que tiene Luis Gumplowicz? Osman. De acuerdo con lo que, con lo que leí, lo único fue que el derecho era un instrumento importante. Era como lucha por la emancipación. Ajá. También estableció de igual manera lo que fue, decía que el derecho era importante, pero para establecer la desigualdades políticas, sociales y económicas. Sí, es que, bueno, acordate, a ver, ¿quiénes forman un Estado? Un Estado está formado por diferentes personas, por diferentes razas, incluso por diferentes culturas. Pasa en el Estado de Nicaragua, que es un Estado que es Pluricultural, podría pluricultural, ser. sí, pero también hay diferentes razas. Nosotros no solamente estamos los mestizos, nosotros somos mestizos. Pero acuérdense también que están las razas que son afrodescendientes que están en la costa Caribe. Y hay otras razas que también descienden de los mayas que tienen más caracteres de los mayas que caracteres de hecho de mestizaje. Ya todo el mundo ahora es mestizo. Pero entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que enmarca este sociólogo? ¿Cómo enmarca él esa lucha de las razas dentro del derecho del Estado? Si lograron captar ustedes esa parte de cómo él enmarca esa parte de las razas y la lucha de la lucha de las razas dentro del Estado. Bueno, voy yo, Osman, no sé. Bueno, según lo que leí, según Gumplowicz, estas razas que se consideran o se consideraban inferiores debían de promover ellos la igualdad. ¿Cómo se hacía esto? Con trabajo social, con trabajo económico, promoviendo las relaciones con las altas clases para que todo todo fuera fluyendo de manera igualitaria, para que esto se quedara atrás, que hubiera una unión cultural en donde las personas se consideraran con las mismas capacidades. Dale, Osman. Osman. Con respecto a lo que dice que las luchas mayores gobernaban a las menores y que el derecho venía a ayudar a que la raza más fuerte lo dominara. Entonces,
le quería hacer una pregunta. Si el derecho ayudaba a que las razas dominaran a las razas más menores, quiere decir que por la organización que realizaban para establecer la raza más fuerte, su poder, el derecho les ayudaba. Y entonces ellos al tener más poder, la raza mayor, más fuerte, al tener más poder, tenían también más derechos. Así, mira, una de las concepciones del derecho precisamente, ¿por qué se forma la ley como tal? ¿Verdad? Lo que dice Nicolás Maquiavelo, que se constituye dos grupos, Maquiavelo. un grupo de los gobernantes y un grupo de los gobernados. Y menciona Maquiavelo que la ley o el sistema jurídico se hace de los gobernantes, que son los que quieren, con los que quieren, son los que tienen los recursos y son los que forman parte de la estructura de decisiones de un Estado frente a los que somos gobernados y que somos los que tenemos que obedecer el sistema jurídico. Entonces, les pregunto más o menos qué es lo que han captado en este tema de la lucha de las razas, porque este señor, Gumplowitz, entra a analizar lo que es la teoría del conflicto. Entonces menciona Carlos Marx, ¿verdad? De que la solución de las situaciones que se dan de los estados debe partir también del análisis del conflicto. Entonces ellos tienen una concepción muy particular de la teoría del conflicto, la teoría conflictualista, ¿verdad? Porque a través del conflicto, a través del análisis del conflicto, se solucionan las situaciones que se presentan en un estado. La otra pregunta que tengo para Julio es que a qué precisamente es esa, a qué estaba dirigida o a qué está dirigida la doctrina conflictualista, a qué es lo que soluciona, qué es lo que soluciona. Ya está entrando el otro grupo y vamos a irle dando a admitir para que no se preocupen. Ok. Bueno, vendría a ser su objetivo, digamos, su objeto, vendría a ser que el derecho es, digamos, el vehículo con el cual se hace esta división jerárquica de los gobernantes con los gobernados. Así es. Entonces, mediante el derecho y las leyes, es como se me va la palabra, mediante se da lo que es la estabilidad y el desarrollo, digamos, del Estado. Así Se es. da lo que es, porque mediante el derecho vendría a sancionar el comportamiento de las personas, por ende vendría a solucionar los problemas sociales, los factores sociales que afectan al Estado. Así es, precisamente la teoría de conflicto les decía que es una de las grandes escuelas de la teoría sociológica moderna y es considerada, pues, está considerada dentro de lo que es el desarrollo de la misma sociología y dentro del mismo se le llama funcionalismo estructural y que también ha sido utilizada por otras doctrinas o por otros sistemas filosóficos para analizar la problemática común o lo que se le denomina el conflicto social. Entonces se puede considerar como un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de alguna manera o de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa alguno de los intereses, que es donde dicen ellos es que se genera el conflicto social. Ok, entonces, muchas gracias Julio y muchas gracias Osman. Eh, vamos a estar recibiendo ya al siguiente grupo que ya está instalado. Ok, Muchos saludos, bueno, nos vemos. cuídense. Hay que Bueno, seguir en buen las día, pues. clases, sí, hay que seguir viendo los videos, hay que seguir profundizando y vamos a hacer una videoconferencia también por este sistema Zoom para aclarar pues las preguntas que ustedes tengan en relación al trabajo de curso. Ok, saludos. Bienvenidos Enrique Acevedo, Gabriel Huete, bienvenida Gretel. Mucho gusto, saludos. Saludos, profe, Entonces, ¿cómo le ya va? aquí, gracias a Dios, bien, cuidándonos de esta epidemia, pandemia, que ahora ya es una situación endémica. Estábamos entonces con los otros grupos
¿Escucha Gabriel y Gretel? ¿Están ahí? Sí, aquí está. Micrófono. Ok, sí. Instálense con la cámara de video también. Mucho gusto, me da mucho gusto verles en este día. Hemos pedido a Dios que también ustedes tomen sus medidas para protegerse, ustedes y su familia, ¿va? Lo más importante es que verlos que están bien. Vamos entonces a continuar, ¿va? Esta conferencia. El grupo anterior analizó un poco lo que es la teoría de Luis Gumplowicz, que es lo relacionado a la teoría conflictualista y la teoría del Estado. Entonces, con ustedes nos toca analizar un poco la propuesta de Gustavo Radbruch, ¿va? En relación al relativismo jurídico, ¿va? Vamos a dejarles el grupo, a ustedes como grupo que expongan, y al final pues voy a hacerles las preguntas que corresponden. Tenemos alrededor de unos 20 minutos con ustedes. ¿Ok? Mamá está en clase ahorita, no puedo hablar. Iniciamos, es que falta una del grupo. No importa, arranquémonos ya. Bueno. Ahí sí, sí, al tiempo que entre yo le voy a dar admitir a la conferencia. Bueno. Entonces les vamos a hablar acerca del relativismo jurídico de Radbruch. Y dice que Radbruch hace una diferenciación o distingue lo que es la realidad y el valor, considerando la realidad como dependiente de los valores que caracterizan la ciencia natural y considerando los valores como parte de la filosofía o atribuyéndoles a la filosofía. Estas dos actitudes nos dan lugar a dos actitudes más, que sería la superadora del valor y la actitud religiosa, lo que nos lleva a una pregunta del cómo y el por qué Radbruch llegó a este relativismo, respondiéndonos así como manera de ejemplo, que así de la misma manera de la contraposición del deber ser y el ser, que este dualismo fue indispensable o decisivo para el magisterio, la conformación del magisterio kantiano, lo que nos da que la crítica que hace Kant a lo que es la razón pura, que nos dice que la razón no es un arsenal de conocimiento teórico como tal, sino acabados de normas éticas y estéticas, sino una facultad de conocimiento de normas, no tal como una solución, como un conjunto de soluciones, sino como un conjunto de problemas, lo que nos lleva al punto de vista de cómo aproximarse a un dato, y nos dice que es indispensable o prescindible tener una percepción de una materia dada para efecto de dar un juicio sobre un contenido determinado. Es decir, que para nosotros dar un juicio, una opinión, una crítica de un determinado tema, tenemos que tener conocimiento previo de este. Si no, no podríamos dar una crítica porque no tenemos conocimiento, no tenemos ningún conocimiento sobre este tema, entonces sería como una opinión vacía, como a la deriva, como adivinada. Y eso pues sería lo que yo tendría que hacer. Seguía Fernanda, pero falta. Fernanda, cuando entre Fernanda, entonces que ella exponga. Siguiente. Sale Johnny. A mí me tocó hablar sobre el dualismo metodológico, profe. Que dice que la tesis positivista del monismo metodológico fue contestada por la distinción surgida en la filosofía neocantina alemana de los fines del siglo XIX entre las ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu o ciencias de la cultura general. Esta distinción procede de los teóricos neocantinos procedentes de la escuela occidental de Baden-Rinke y Wittgenstein, pero se halla también en la obra de Disney o Weber. Por ejemplo, esta tradición sostiene en cambio que hay dos o más algunos
de sus representantes. Tipos de ciencias factuales. Esta tesis se conoce como dualismo o pluralismo metodológico para estos actores de la actividad científica. El saber científico son distintos según el tipo de ciencia de que se trata. Los enunciados de la ciencia se trata de la naturaleza, son enunciados de carácter general, y también los enunciados de la ciencia del espíritu, en cambio, de carácter particular. Dale. Te estoy escuchando. También hay que decir, profe, Dale, te que escucho. el dualismo... ¿Se me escucha, profe? Sí, claro que sí, dale. Ah, ok. No, lo que le iba a decir es que el dualismo epistemológico, o sea, trata de investigar distintos temas que ocupen ese conocimiento, es decir, que ellos estudien el caso y a su vez estudiar el caso para llevar a tratados, por ejemplo, la ONU, que son tratados internacionales donde están países de diversas regiones, y cuando están en conferencia leen algunos acuerdos o tratados que hubo, porque usted sabe de que distintas normas, reglas o leyes que pueden haber en Nicaragua, pueden haber tanto en Honduras o en México o en otro país, ya que son similares. Y como decía Johnny, que lo que son las leyes de la ciencia de la naturaleza se enfocan más en seres o fenómenos generales, valga la redundancia, y en lo que es esto de las ciencias del espíritu, perdón, tratan de cosas determinadas, es decir, cosas específicas, no para todo. Y como lo dice la palabra, dualismo significa eso, de que es el resultado de dos componentes o elementos opuestos que tratan de complementarse el uno con el otro para así establecer una ley, en este caso. Ajá. También otra cosa es que consiste en enfoques de construcción y pluralistas de las teorías sociales, donde sostienen que son modelos de cientificidad y racionalidad específicos para que se orienten básicamente en un mismo eje. Entonces, básicamente consideran viable que, o sea, mantengan un orden específico para el desarrollo de esos acuerdos, esos tratados, y que al fin el propósito es que el dualismo metodológico siga creciendo paulatinamente. Ok. Falta la Fer. Aquí está entrando ahorita Fernanda. Ahí está entrando ya Fernanda. ¿Aló? ¿Estás por ahí, Fernanda? Está marcando todo. Ok. Tengo listas las preguntas que les voy a hacer para mientras ingresa Fernanda. ¿Aló? Sí, profe. Mándenle un mensaje que vuelva a ingresar, porque ya no la veo en el sistema. Estamos con tiempo todavía. Ok, para mientras ingresa Fernanda, entonces vamos a ir evacuando algunas preguntas. La primera pregunta va para Gretel. Gretel, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok, entonces Gretel, la pregunta es que ¿de qué manera el relativismo que propone Gustavo Radbruch contribuye al desarrollo de la sociología y al mismo derecho dentro del Estado? ¿Cuál es realmente la contribución de ese relativismo? Bueno, yo digo que la contribución es más que todo lo que él menciona sobre la razón, y también lo que dice acerca del conocimiento, pues porque
como sabemos, la sociología también estudia los fenómenos, entonces debe tener un conocimiento, adquirir conocimiento. Igual con el derecho, a la relación que existe con la sociología, ya que ve el conocimiento de la sociología para adoptarlo en derecho, ya que pues lo que rige el derecho es la sociedad. Entonces yo siento que esa es la relación que hay, lo que habla Radbruch con lo de la sociología. Fernanda, ¿estás ahí? Ya está, profe. Fernanda. Aló. Ahí está, ahí está. Dale fuera, habla. Fernanda. Fernanda. Ok. Para mientras ingresa Fernanda, entonces tengo una pregunta para Johnny. Johnny, realmente, con tus palabras, ¿cómo concebís vos el dualismo metodológico? ¿Cómo lo considero? ¿Cómo lo concebís? ¿Cuál es tu concepción o cuál es tu concepto de dualismo metodológico? Y si realmente sirve o no sirve para el derecho, pues es lo que estamos en una clase de sociología jurídica, que es una clase que es bastante filosófica y bastante teoría que revisar, aspectos que contribuyen al desarrollo de las sociedades, pero también es necesario que nosotros podamos analizar si realmente el dualismo metodológico tuvo que ver en el desarrollo de la sociología. Por eso trato de que me regalé una definición con tu palabra del dualismo metodológico y que me digas con tus palabras cuál es realmente la contribución para el derecho y para la sociología en el Estado. El dualismo le da la puerta a la ciencia, por ejemplo, le da la puerta a la ciencia de la natural y al espíritu, que esa ciencia le da un aporte al derecho, ya sea lo natural, que tiene que ser como persona, y también a la sociología le aporta, como le podría decir, se une a la rama de la sociología con sus demás ciencias. Ok, Fernanda, ¿estás por ahí? Fernanda. María Fernanda. Aló. Dale, Fernanda. Qué raro. ¿Qué pasó, Fernanda? No entras Hay que activar el micrófono. Díganle que active el micrófono, ¿eh? Lo tiene activado, sí, pero... No la veo. Sí, no. ¿Será que no? ¿Por qué no me escucha? No sé, o sea... Aló, está Fernanda. adentro, pero... Sí, está en la sala. Aló. Está en la sala, pero no me contesta. Aló, Fernanda. Oh, ¿qué es eso? Sí, nos quedan... Hay que decirle que active el micrófono. Entró, pero no tiene activado el micrófono. Activa el micrófono, Fernanda. Aló. No entiendo la verdad. Sí, porque todavía tenemos, en la sala tenemos todavía como unos 2-3 minutos. Pero, ok, la última pregunta para a ver, Enrique. Dígame. ¿De qué manera entonces, aclaremos, de qué manera es la contribución del dualismo metodológico a la sociología del derecho? ¿De qué manera se da ese dualismo metodológico? ¿Cómo contribuye al derecho? Contribuye en reforzar lo que son criterios de justificación para así ir paulatinamente en crecimiento y forjan un ente complementándose el uno con el otro. Si bien es cierto, se estudian los fenómenos sociales entre el uno y el otro polo, estos se unen fuerzas para así
como que implementar un precepto y que se lleve a cabo para lo que es la conducta o el comportamiento de los seres humanos y así regular las actitudes o las acciones que ellos hacen en el día a día. Ok, pues un poco para aclarar, el dualismo se llama dualismo a la doctrina, porque de hecho es una doctrina el dualismo, que afirma la posible existencia de dos principios supremos, increados porque no son creados, y coeternos, independientes y que son diferentes entre ellos, ¿va? Entonces, podemos nosotros encontrar algo común en el dualismo, que es, y de hecho, antagónico, ¿va? Que es la relación entre el bien y el mal, y con cuya acción se explica el origen y la evolución del mundo, pero también en un sentido que es más amplio la doctrina, que afirma el orden de ser esencialmente distinto. No sé si se entiende. Es decir, tienen relación, pero también dentro de la sociología son dos aspectos antagónicos, y que pueden decirse ustedes, ¿y esto cómo puede funcionar? Ahí mencionaban ustedes algo que estaba relacionado entre lo que es natural y lo que es divino. Va, Johnny pegó en el Sí. clavo ahí, por lo menos en una de las cosas. Va, lo que es realmente como natural, y también los aspectos que vienen definitivamente de Dios, ¿va? De un ser ideal, de un ser real, y que vienen a través, decía Johnny, del espíritu. Pero acordémonos también que todo esto está referido a la existencia de algo que se le conoce como materia. Entonces aquí nos vemos nosotros en dos aspectos. La materia, ¿va? Que es una cuestión física y que la podés tocar, ¿va? Y el espíritu, que es algo que no es físico, que es algo que no lo podés tocar, ¿va? Entonces aquí nos manda a nosotros al orden moral, y nos lleva a otros aspectos, ¿va? De la libertad y del deber ser, ¿va? Que son otros planos que están relacionados a este dualismo metodológico. ¿Está Fernanda al fin? ¿Entró? Sí, ahí está. Activa el micrófono. Ya activó ahí está. Pero no tiene activo el micrófono. Fernanda. Tenemos 5 minutos todavía. Aló, Fernanda. Bueno, Aló. ya, le escucho, profe. Ok, Fernanda, faltamos entonces ya con el resto de tus compañeros, con Johnny, con Enrique y con Gretel, ya evacuamos incluso las preguntas. Falta lo que te corresponde en la exposición de los temas que estamos viendo, del dualismo metodológico y de relativismo de Radbruch. Aló. Aló. Esto, ante el problema del derecho justo, natural, cabe de conceder validez a todas sus soluciones, pero solo para un estado social concreto, para un determinado pueblo y para una época determinada. Esto es el deseo de liberar a la filosofía del derecho de su carácter formal, lo que impulsa a Radbruch a su relativismo. Si se conformara como
Stambler, con una teoría del derecho justo, sin atender al establecimiento de ningún sistema, sin desarrollar ni formular siquiera un solo precepto jurídico, no tendría tanto que acudir a relativismo. Pero semejante posición le parece que puede considerarse como una lógica filosofía del derecho, como unos cimientos de gran utilidad, pero que no son todavía el edificio mismo. Si la filosofía del derecho quiere ser útil a la vida, no tiene más remedio que liberarse de este maleficio de la investigación incesante sobre sus propios métodos e intentar construirse en un sistema de juicios de valor. Eso es todo, profe. Nos queda todavía 1 minuto y medio. Una pregunta, entonces, ¿de qué manera, si realmente se ve así el tema de la investigación frente a la sociología del derecho, entonces, cuál sería la propuesta para poder tener el conocimiento científico dentro del derecho? Acordémonos que nosotros como abogados en un momento vamos a ir a buscar la información y tenemos que hacer uso de las herramientas y las técnicas que te da el conocimiento científico para poder llegar a la verdad. Pero entonces, si de acuerdo a la propuesta que estás haciendo, esto es de manera irónica y que no es, o sea, no lleva al conocimiento de la verdad, ¿cuál sería entonces la propuesta para este tipo de ciencia, para la sociología jurídica? ¿Cuál es tu punto de vista en relación a eso? ¿Me lo podría volver a decir? Ok, No le- dentro de lo que estás mencionando, vos decís de que mencionaste algo ahí de que el relativismo no nos conduce